¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? Incluso en tu propio país o tu propio barrio, tu propia familia. Hermano, no eres el único. Desde los primeros siglos, los cristianos han vivido con una identidad que choca con el mundo que los rodea. Y uno de los que mejor entendió esto fue Pedro. Pero no siempre fue así. El hombre que escribió una carta llena de esperanza y firmeza es el mismo que una vez negó a Cristo 3 veces. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Y qué tiene que ver su historia con la tuya? Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Bienvenidos al Exilio. Durante este episodio y en los 9 que siguen vamos a explorar juntos Primera de Pedro, una carta escrita a creyentes que vivían como extranjeros en su propia tierra, pero que habían sido llamados a una esperanza eterna. Me acompañan 2 buenos amigos del Faro, los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández, para ayudarnos a entender cómo esta carta puede animarnos a vivir con fidelidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no reconoce nuestra verdadera ciudadanía. Hoy vamos a conocer de cerca al hombre detrás de la carta. ¿Qué lo marcó tan profundamente como para escribir a creyentes perseguidos con tanta claridad, tanta esperanza? Vamos a descubrir cómo su historia personal ilumina esos grandes temas de su primera epístola: el sufrimiento, la identidad en Cristo y la esperanza viva que lo cambia todo. Y te aseguro, mi hermano, que lo que Pedro entendió también puede transformar tu manera de ver tu fe en medio de este mundo. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a Bauta, Cuba, donde grabamos esta serie. Estamos aquí iniciando una nueva serie en la primera epístola de Pedro. Y para hablar de este tema tan interesante, esta epístola, tengo conmigo a 2 amigos míos, 2 amigos del Faro, el pastor Darío Hernández y el pastor Uziel Abreu, ya bien conocido entre nosotros. Bienvenidos al Faro de Redención, hermanos. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Tremendo placer poder compartir contigo una vez más y también poder saber que Dios va a bendecir a muchas personas en Cuba a través de nuestras voces y de nuestras ideas. Así. Amén. Amén. Pues vamos a hablar acerca de Primera de Pedro y quiero comenzar de esta manera, y no siempre lo hacemos así, Uziel, pero vamos a comenzar hablando acerca de cuál es el problema que Primera de Pedro está enfrentando, o cuál es la pregunta que está contestando. ¿Cómo nos enfocamos en este libro? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que Primera de Pedro, a pesar de que es considerada por la tradición como una carta universal, o sea, una carta extendida, no es una iglesia local, pero sino más allá de la iglesia local, sí yo creo que se refiere, o por lo menos está dirigida a un grupo de gente específica. Y estas personas él la describe como expatriados. Expatriados. Y describe los lugares donde están, del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Entonces, al final yo creo que hay un problema ahí de fondo. Pedro está escribiendo a personas que están sufriendo persecución.
Ahora, lo que habría es que definir persecución de qué tipo. ¿Qué tipo de persecución? Sí. Bueno, Pedro nos describe en su carta, hablándole a este tipo de personas, a estos creyentes, que ellos estaban sufriendo ostracismo social, estaban sufriendo calumnias por su vida como creyente, estaban recibiendo actitudes contrarias a su fe y quizás no estuvieran al punto de estar teniendo un sufrimiento, una persecución cruenta, pero sí estaban ya sufriendo los embates de una... O sea, no los estaban matando todavía, no era la persecución que se puso después más seria, más fuerte, pero sí era un tipo de sufrimiento que venía por el rechazo. Exactamente, quizás la sociedad. Los propios, como veremos más adelante, los propios siervos que tenían amos estaban sufriendo por causa de su fe y podemos ver eso en diferentes ángulos de la sociedad, como el cristiano que estaba siendo calumniado, blasfemado por su actitud, por su conducta en medio de esa sociedad. Entonces, eso es algo que podemos identificarnos con eso hoy, ¿no es cierto? Bueno, yo creo, de hecho, Dani, que sería apropiado entender que la persecución, como bien dices, en el tiempo de Pedro, iba en escalada. O sea, iba aumentando poco a poco hasta que se hace ya una cuestión nacional cuando Nerón y le dan de las Romas y entonces manda a matar cristianos y empiezan a tomarlos como antorchas vivas y todas las cosas. Incluso Pedro. Y echarlo en el Coliseo y todas las cosas. Sí. Pero a este nivel todavía no estaba. Y la apropiación que yo hago hoy es que precisamente la persecución cristiana en nuestro mundo hoy se da de la misma manera, es en escalada. Y yo creo que la condenación al ostracismo para los cristianos empieza primero por la familia. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando yo me convertí, que mi familia constantemente usaba frases como okay, ¿y por qué mejor no te mudas para la iglesia? Coge el colchón y la libreta y dile al pastor que te acoge en la casa. Eso tiene que ver con otras cosas también, que la iglesia abduce a la gente y lo separa de la familia, muchas veces por error, pero la persecución empieza en la escuela, en la familia, en el barrio, cuando las personas empiezan a criticarte, empiezan a burlarse de ti. Sí. Es una persecución, tú sabes. Tú eres un aleluya ahora. Sí, es una persecución blanda, es una, tú sabes, no es todavía de queremos matarte ni nada, pero es persecución al fin. Sí, puede ser ofrecerte un trago cuando saben que tú no vas a tomar. Y es interesante, realmente es por eso, porque nos damos cuenta, incluso Pedro lo cita, lo habla en su carta de esa manera, que la persecución es por la buena conducta. No es una persecución porque tú estés haciendo daño, no, al contrario. Tú estás teniendo una buena conducta y eso molesta a este grupo de incrédulos, que tu actitud molesta. Digamos que eres diferente y estás haciendo ruido en el sistema. Exactamente. Nuestro sistema es diferente al que tú estás viviendo. Nuestro mundo es diferente a tu mundo. Entonces nos hace ruido. Y te vamos a perseguir. Sí. Te vamos a calumniar. Quizás una buena ilustración es la reacción de la persona que está acostumbrada a las tinieblas cuando se enciende una luz. Exactamente. Apaga esa luz. Sí, cuando nuestras pupilas ya están adaptadas a la oscuridad y están ya dilatadas a su máximo, y cuando prenden una luz como que nos molesta mucho, nos duele la vista. Y es bueno, Dani, entender este punto, porque a partir de este punto esto arroja luz a toda la carta. Claro. Y más adelante vamos a ver por qué Pedro va a tocar las estructuras sociales y las cosas, porque ahí es donde ellos estaban sufriendo persecución. Y Pedro como que intenta en toda la carta cotejar el sufrimiento y el evangelio, para que ellos entiendan por qué estaban sufriendo y que sufran bien. Entonces, pero eso es más adelante. Pero esto es un tema que yo quiero que la audiencia entienda bien, porque arroja luz a toda la carta después. Tremendo. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Cuáles son algunos temas que se van a tocar en la carta? Bueno, yo creo que Pedro en la carta empieza por exponer el evangelio. Okay. Él dice, este es el fundamento de todo, esto es lo que vamos a usar, y constantemente va a hacer una regresión a Cristo. Constantemente va a usar el evangelio y va a decir, recuerden lo que dije, recuerden lo que dije. Y eso es muy importante que digas eso primero, porque ese es el trabajo de todo predicador, de todo pastor, todo evangelista o maestro, es aclarar el evangelio. ¿Sabes? Que eso es algo que a veces en nuestras iglesias no se hace muy bien. Hay una mezcolanza de ideas, que el moralismo, el legalismo, haz esto para que Dios te acepte. Si no haces esto, te quedas atrás si viene Cristo. Oye, eso es algo que se escucha tanto,
Pedro va una y otra vez va a aclarar el evangelio en Primera de Pedro. Sí, él establece el fundamento sobre el cual después él va a hablar y exhortar a sus lectores, sobre el cual deben avanzar y estar firmes. O sea, la esperanza viva es ese evangelio. Y sobre esa esperanza viva que él escribe, entonces es que ellos están llamados a permanecer firmes aún en medio del sufrimiento. Amén. Sí, hay dos temas que podemos cotejar ahí, es el evangelio y la conducta que produce ese evangelio. Por esos dos temas va a estar navegando Pedro en toda la carta. Sí. Va a decir, este es el evangelio que ustedes han creído y esto produce este comportamiento. Y entonces dentro del comportamiento va a tocar subtemas. A ver. Va a hablar del matrimonio, va a hablar de estructuras sociales, va a hablar del sufrir bien, va a hablar de cosas Sufrir sobre bien. esos elementos así, pero descansando en el fundamento del evangelio. Amén, amén. Tremendo. Bueno, vamos a comenzar con el texto y entonces hablamos un poco acerca de estos primeros versículos. Primera de Pedro, esto es los versículos 1 y el 2. El saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Amén, amén. Esa es la palabra del Señor, amén. Ahora, hablemos un poco. Casi siempre cuando estudiamos un texto preguntamos quién es el autor. Así que vamos a identificar a Pedro. ¿Quién es Pedro? Él mismo dice de sí, apóstol de Jesucristo. ¿Y quién es este apóstol de Jesucristo? Yo creo que es importante, mis hermanos, ustedes saben quién es Pedro, pero para nuestra audiencia vamos a identificar bien a Pedro. Pedro es ese mismo que estaba ahí a la orilla del mar de Galilea y viene Jesús y le dice, ¿qué haces? Deja todo eso y ven y sígueme. O sea, es ese que estuvo caminando durante el tiempo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. 3 años. Exactamente, y estuvo caminando con él, aprendiendo de él, siendo reprendido por nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Sí. Es ese mismo Pedro que lo negó, pero es el mismo Pedro que después recibe de nuestro Señor Jesucristo un llamado a apacentar a la iglesia, a caminar y a apacentar a los corderos. ¿Qué significa el nombre Pedro? Pedro, o Cefas, piedra. Piedra. ¿Cuál es el significado de eso? Porque eso tiene un significado en el Nuevo Testamento. Hay un elemento bueno ahí con Pedro y este tema de su nombre, porque Jesús lo usa precisamente en un diálogo donde Pedro es el que primero salta y responde cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después entonces, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y es Pedro el que salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces le dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petra o roca levantaré mi iglesia. Y hay gente que usan eso para secundar la sucesión papal y que Pedro fue el primer papa. Y no entienden, bueno, Pedro significa piedra, que también es entendido como piedra pequeña o piedra común. Y la Petra, a la que Jesús se refiere, roca, es una roca inamovible, una peña grande. Obviamente es la frase que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa frase, sobre Cristo mismo, él iba a edificar su iglesia. Sí. Pero Cristo es la piedra angular. no hay otra. No hay otra piedra. De hecho, no hay Pedro otra roca. mismo va a citar, va a hablar sobre ese tema, sobre la cual nosotros estamos siendo edificados como un templo santo en el Señor por el Espíritu. Él lo va a citar más adelante, hablar sobre eso. Tremendo. Quizás esa idea se quedó en su mente cuando... Claro que sí. Y ahora lo está comunicando a esta audiencia, a los expatriados, le está diciendo, Cristo es la roca, la piedra angular, la que desecharon los edificadores, pero ha venido a ser la piedra del ángulo. Sí, y esas son cosas que debemos tener en mente cuando estamos leyendo este libro, ¿verdad? Y estudiando lo que el que escribe es como dijo Darío, me encanta como lo dijiste, ese es aquel que estaba ahí junto al mar y Jesús lo llamó. Sígueme. Pescador de hombres. A ser pescador. Ven, a ser pescador de hombres. Es el que negó a Cristo. Él es el que fue restaurado por Cristo. Él es el que el Señor le dice, alimenta mis ovejas. Ahora, hay un punto interesante, Dani, discúlpame. No. Yo quiero hacer énfasis en eso porque eso a mí me habla mucho del Evangelio. O sea, el Pedro que negó 3 veces a Cristo, que después Cristo lo perdona en público 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Este Pedro es el que está recibiendo inspiración y revelación
de 2 cartas, primera y segunda de Pedro, para escribirle a la iglesia, específicamente a los expatriados, que eran mayormente gentiles y también un poco de judíos dentro de la iglesia. Pero, mi hermano, Pedro está escribiendo una carta. O sea, Pedro fue perdonado, Pedro fue redimido, Pedro fue, tú sabes, desde que fue aceptado en la iglesia del Señor, desde que el Señor lo llamó, es el punto de no importa lo que tú hagas, yo voy a restaurarte. Absuelto de gran transgresión. Wow. Y este hombre está escribiendo una carta, mano. Es necesario entender eso. Este hombre está escribiendo una carta a la iglesia. Sí. Y cuando Pedro habla de Cristo, está hablando de algo muy personal para él. Sí. ¿Sabes? No es algo abstracto, no es teoría, no es filosofía, es su vida, es lo que él vivió. Cuando él habla de Cristo, es su amigo que fue crucificado, que lo vio bueno, no lo vio morir, pero supo de su muerte, lo vio cuando lo estaban acusando, cuando lo tenían ahí, y después lo vio resucitado. Eso es tan importante. Además, me gustaría destacar también, y no olvidar que este Pedro es pescador. Estoy haciendo comillas con mis manos oyentes en lo que hablo con Dani. Sí. Es pescador, porque nosotros suponemos que es una persona del vulgo, una persona de poco estudio. Sí. Pero quien lee esta carta se puede dar cuenta que este hombre está siendo ministrado por el Espíritu y que no está escribiendo cosas comunes. No. De hecho, el saludo solamente, yo creo que él pone su vida en perspectiva. El saludo solamente es un saludo que a mí teológicamente me deja loco, porque es un saludo trinitario. Trinitario, sí. Vamos a entrar en eso en un momento. Pero ya hemos identificado al autor. Es Pedro. ¿Quién es la audiencia? Ya mencionaste un poquito, pero desarrollemos esa idea. ¿Quién es esta audiencia? Que de hecho somos nosotros también. Claro. Pero claro. Nosotros somos como la segunda audiencia o la tercera audiencia, pero la audiencia original son mayormente gentiles que vivían en algunas regiones de Asia Menor y algunos judíos que también formaban parte de esas congregaciones. Y entonces él pone ahí los lugares de esta dispersión: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y tenemos que tener en cuenta que estos son personas comunes, que estaban viviendo vidas comunes y estaban en medio de eso siendo cristianos en sus sociedades. Y ahí estaban siendo calumniados, estaban siendo perseguidos de la manera que ya explicamos en el programa anteriormente. ¿No? Y entendiendo que eran gentiles en su mayoría, pudiéramos hacer una pregunta: ¿y cómo ellos son expatriados? ¿Por qué ellos son extranjeros? Buena pregunta. Si ellos están en su mundo, ellos están en su región, ellos están en sus ciudades, en sus pueblos, en sus comunidades. ¿Cómo sí que son expatriados? ¿Por qué podemos decir ellos están en otro lugar? No, ellos están en su mundo. Lo que Pedro está remarcando es que ellos ahora pertenecen a otro reino. Por la fe en Cristo, ellos pertenecen al reino de los cielos, donde Cristo es el rey, y por eso, aunque estén en su tierra, no pertenecen ahí. Quizás me viene a la mente la idea de la oración de nuestro Señor Jesús, y les dice: ustedes no son de este mundo. No son de este mundo, pero están en Él. Y después veremos más adelante cómo debemos comportarnos como ciudadanos de otros reinos en un reino extranjero. Wow. Así que cuando alguien viene a Cristo es correcto decirle: bienvenidos al exilio. Sí. Bienvenidos al exilio. ¿Por qué? Está bueno, lo voy a coger para un sermón mío. Claro que sí. Claro que sí. Pero sí, la idea es, entonces me gusta que lo dijiste, Darío, que él los llama, ¿cómo es que dice? Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Él se refiere a estas personas que están donde nacieron. Exactamente. Pero los llama exiliados, los llama expatriados. ¿Y por qué? Porque han venido a Cristo, ahora son parte de otra nación, pero todavía no están ahí. Es el ya, pero todavía no. Así que esto es cierto para nosotros también. Exactamente. Yo nací en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Y todavía vivo ahí. Pero mi ciudadanía está en el cielo. Exactamente. Y eso es una idea que realmente debe impactar nuestra vida como creyentes. También. Porque nosotros como creyentes muchas veces nos aferramos mucho a nuestra ciudadanía. Y es un conflicto que tenemos ahora, y mucho más los cubanos, con el tema de buscar otra ciudadanía. Porque
entendemos que la ciudadanía que vale es la ciudadanía terrenal. La ciudadanía es física, la material, la que me aporta a mí bienestar. Te estás metiendo en temas calientes. Sigue por ahí que tú estás bueno. Y entonces encontramos constantemente al cubano en sí buscando hacerse ciudadano español. O irse para otro país, o Estados Unidos, buscando el sueño americano, ser residente para ser ciudadanos. Y valoramos mucho la ciudadanía terrenal. Darío, déjame hacerte una pregunta, a ver, porque para yo ubicarme también en tiempo. Tú estás hablando de los cristianos cubanos. Sí. O sea, Estamos hablando tú no estás hablando de los no creyentes. No estamos hablando de los Tú incrédulos. estás hablando de los cristianos cubanos que estamos deseando otra ciudadanía en otro país por encima de la ciudadanía de los cielos. Exactamente. Es que Pedro mismo está hablándole a cristianos, a creyentes. Y le está diciendo, ustedes no son ciudadanos de esa nación física en sí, sino que más allá de eso son ciudadanos del reino de Dios, donde Cristo es el rey que gobierna. Y ustedes son sus súbditos a su servicio, para gloria del Padre. Y entonces nosotros nos damos cuenta, como muchas veces nosotros como creyentes, estamos muchas veces en nuestra mente anhelando una ciudadanía nacional física de otra nación para obtener su beneficio, y olvidamos que tenemos una ciudadanía celestial. Amén. En la cual por gracia, por medio de la fe, hemos recibido en Cristo toda bendición espiritual. Ahora, ojo, yo quiero aclarar una cosa rápido, y Dani, si se puede. Sí. No estamos, desde el Faro, no estamos criticando importante ese punto también a las personas que deciden migrar por una cuestión o por otra. No estamos diciendo que migrar es pecado. No. Lo que estamos diciendo es que evaluemos si estamos poniendo la ciudadanía de los cielos que tenemos en Cristo por debajo o en menor valor que una ciudadanía en cualquier otro país. Y quizás este es un tema que vamos a terminar tocándolo en el próximo episodio, pero yo creo que con esto vamos a cerrar. Lo que vamos a ver en Primera de Pedro es un llamado a abrazar nuestra ciudadanía celestial y entender que mientras uno más se identifica con el reino de Dios, más rechazo experimenta de este mundo, más sufrimiento. Pero hay una esperanza viva. Hermano, una esperanza viva. Y eso es lo que nosotros proclamamos aquí en el Faro. Cristo es nuestra esperanza. Y vale la pena conocer a Cristo a pesar de los problemas que van a venir, porque hay que decirlo, los problemas llegan a veces cuando venimos a Cristo, problemas que no esperábamos, pero bendición que va mucho más allá de cualquier cosa que tú puedes recibir en este mundo. Así que terminamos con esta idea. No hemos hablado lo suficiente, hay mucho más que podemos decir, pero Cristo es nuestra esperanza, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si tú todavía no tienes esa ciudadanía o no sabes si la tienes, yo te invito hoy a poner tu fe en Jesucristo. Mi hermano que escucha, Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre. Oye, es que ni siquiera hemos desglosado este segundo versículo. Vamos a tener que hablar de esto mañana. Cristo derramó su preciosa sangre para perdonar tus pecados y quiere ofrecerte vida eterna. Esa es una vida conectada con el autor de la vida, que es Dios. Y es por medio de la fe en Cristo. Cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Créelo. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Bueno, gracias a mis hermanos Uciel Abreu y Darío Hernández por acompañarnos hoy y por ayudarnos a mirar con más claridad esta carta tan necesaria. Y gracias a ti por estar con nosotros en este primer episodio de Bienvenidos al Exilio. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque tú nos hablas. Gracias por tu inspiración, por obra del Espíritu Santo. Tú moviste a este hombre como nosotros, Pedro, no solo a seguirte, no solo a creer en ti y ser salvo, sino a dar su vida por tu obra. Y gracias porque Él comunicó verdades a nosotros que necesitábamos saber. Quiero darte gracias por eso hoy, Padre. Y sobre todo te pido por
los que nos escuchan hoy, Padre, que ellos puedan entender cuánto los amas. Señor, que puedan entender cuán necesario es conocerte mejor. Que puedan entender en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y te damos gracias porque a pesar de que a veces nos sentimos fuera de lugar en este mundo, tú eres nuestro hogar. Cristo es nuestro hogar. Tú, Señor, eres todo para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente, o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del Faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico, ministerio@elfaroderedención.org. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Bienvenidos al Exilio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.